Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Para nosotros es un placer estar aquí un día más compartiendo con ustedes un pequeño mensaje. Amén, aleluya. Nosotros somos de Kingston, Roca Eterna. Si los quieren buscar en nuestro canal de YouTube, los encuentran como Roca Eterna Kingston. Amén, aleluya. Y hoy, el día de hoy, les traigo un mensaje de Mateos. En Mateos capítulo 14 del 22 al 33. Esta historia es la historia cuando Jesús camina sobre las aguas. Amén. Y una vez más, abre tu mente, abre tu corazón para que esta palabra entre a tu alma, a tu corazón y a tu necesidad. Amén. Y hay que agradecerles, mis queridos hermanos, a Dios por este lindo día que nos ha dado tan hermoso aquí en Kingston. Amén. Y el día de hoy te quiero narrar esta historia. Amén. Esa es una historia que está en la Biblia, que fue real, que Jesús caminó sobre las aguas. Amén. Dice la historia que Jesús manda a sus discípulos crucen el lago. Entonces los manda a ellos adelante, porque él se quedó despidiendo al grupo de personas que él multiplicó los panes y los pescados para darles de comer. Después de ese acontecimiento, el Señor manda a sus discípulos que se vayan. Entonces él se va a orar a un monte, a una montaña, a orar con Dios. Los discípulos se van en la barca y dice que las olas del mar comenzaron a agitarse. Las olas del mar comenzaron a ponerse enojadas y la barca, me imagino que comenzó a moverse, porque si tú has andado en las aguas y que ese mar está enojado, el barco se mueve mucho. Amén. Y dice que las olas del mar estaban muy enojadas. Entonces la madrugada dicen que ellos vieron venir a alguien caminando sobre las aguas. Y Dios les dio miedo porque ellos, imagínate, en la madrugada oscuro y con ese viento, con esas aguas azotándote tu cara. Casi ellos no podían percibir quién era el que venía caminando sobre las aguas. Entonces el Señor vio el miedo que ellos tenían y les dijo: no teman, soy yo. Entonces Pedro les dijo: Señor, si eres tú, haz que vaya hacia ti, déjame ir. Y dice que el Señor le dice: ven, Pedro, y camina, salte. Entonces él comienza a salirse de la barca y Pedro, cuando comenzó a salirse de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, él tuvo miedo cuando vio esas olas que venían, esa tormenta. Él se angustió y se desenfocó al propósito que él era, que era el Señor Jesucristo. Él quería llegar al Señor Jesucristo. Era el propósito de Pedro que tenía. Amén. Y en este día yo te digo, no sé lo que tú estás pasando, no sé lo que tú tienes, no sé cuál es tu propósito. Pero no te desenfoques en el propósito. No te desenfoques en el propósito de buscar al Señor Jesucristo. No te desenfoques en el propósito de buscar tu salvación. No te desenfoques del propósito que nosotros tenemos en esta vida, es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, Pedro en ese momento él sintió miedo, aflicción, se desenfocó y comenzó a descender para dentro de las aguas. Él le dio miedo y comenzó a gritar: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. El Señor dice que le extendió su mano y lo sacó. El Señor, mis queridos hermanos, si tú te hundes en la desesperación, si tú te hundes en los problemas, si tú le clamas al Señor, Él te va a responder. Si tú le clamas al Señor, Él te va a escuchar. Aunque sea el peor situación que tú estés pasando, si tú le clamas al Señor, Él te va a ayudar. Él te va a dar la fortaleza para salir de ese problema. Él te va a dar la fuerza para que tú salgas de ese problema, mi querido hermano. Así es que cree en el Señor. Cree. Pedro dice que comenzó a decir: Señor, ayúdame, sálvame, que perezco. Y el Señor extendió su mano y lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas de mí? Él dudó por el miedo de ver esas olas, por el miedo de ver esas olas que azotaban de un lado a otro. Pedro se desenfocó. ¿Cuál era su propósito? El propósito de Pedro era llegar a donde estaba el Señor.
Así es que, mi querido hermano, el día de hoy yo te digo, no te desenfoques de tu propósito. Nosotros hay que anhelar la salvación. Hay que cuidar nuestra salvación, como yo te decía, con temblor y temor, porque es necesario que seamos salvos. Porque si nosotros no somos salvos, lastimosamente vamos a tener una vida llena vamos a tener otra vida que nosotros no queremos tener, una vida de sufrimiento, va a ser una condenación eterna, mi querido hermano. Nosotros en Cristo, Dios los va a fortalecer. Si tú buscas la misericordia de Dios, Dios te va a dar misericordia. Si tú buscas que el Señor te saque cuando tú estás en ese problema hundido, cuando tú estás en esa economía que no hayas cómo salir, clámale al Señor y Él te va a responder. Porque Él dice que Él no desprecia un corazón constricto y humillado. Él no lo desprecia. Dice que el altivo lo ve de lejos. Así es que no te altives de decir, yo lo voy a poder hacer con mis propias fuerzas. Yo lo voy a poder hacer por mis propias fuerzas. No, dile al Señor que te ayude. Él te puede ayudar. Él te puede sacar de donde tú estés. Él te puede sacar de ese problema que tú tengas, de drogadicción, de alcoholismo, de cualquier problema que tú estés pasando, mi querido hermano. El Señor te puede ayudar. Sé como Pedro, que le clamó al Señor. A pesar que Pedro sintió miedo en el momento y comenzó a hundirse en esas aguas, pero él clamó al Señor y le dijo, Señor, ayúdame, auxíliame. Señor, necesito de ti. Así hay que ser nosotros, hay que confiar en el Señor. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe. A veces nosotros tenemos poca fe, por eso el Señor no los ayuda. Por eso el Señor no nos extiende su mano, porque nosotros no le pedimos al Señor. Querido hermano, ten fe y pídele al Señor. Acepta al Señor como tu único Salvador, porque mañana puede ser demasiado tarde, mi querido hermano. Y agradécele al Señor por todo lo que te da. Agradécele al Señor por todo lo que tú tienes. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas de mí? Esa es la palabra que yo te quiero dejar en este día. Medita en ella. El Señor le respondió a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es lo que el Señor te dice en este día. Que no tengas poca fe, que no dudes de Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que creyó todo, la tierra, las aguas, el cielo, el mar, todo, mis queridos hermanos. Y hasta aquí te dejo. Y espero que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, lo que tú estés pasando, que Dios te dé fuerza. Y acuérdate, como dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudas de mí? Medita en esas palabras que el Señor le dijo a Pedro en esos momentos y verás la gloria del Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te fortalezca y hasta aquí mi parte. Amén. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano.